Bienvenidos, soñadores de lo imposible, exploradores del abismo cósmico y amantes de los misterios que desbordan los límites de la realidad. Hoy nos adentramos en una de las obras más oníricas y fascinantes del maestro del horror cósmico, H. P. Lovecraft, La búsqueda en sueños de la ignota Kadat. En este relato, Lovecraft nos arrastra, literalmente, a un universo de sueños donde las leyes del tiempo, el espacio y la lógica se desvanecen como bruma. Acompañamos a Randall Carter, un viajero de la mente y del alma, en una odisea por el reino de los sueños, en busca de una ciudad fabulosa que vislumbró en sus sueños y que los dioses han prohibido conocer. Pero no es un viaje cualquiera. Es un descenso místico, plagado de criaturas arcanas, paisajes imposibles y civilizaciones que no deberían existir. Carter no solo se enfrentará a monstruos y deidades olvidadas, sino también a la fragilidad de su propio ser y al abismo del conocimiento prohibido. Porque en Kadat, los deseos más profundos pueden volverse pesadillas, y lo que uno anhela podría no ser lo que realmente necesita. Antes de sumergirnos en este viaje entre lo onírico y lo cósmico, no olvides suscribirte al canal, dejar tu me gusta y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras expediciones a los reinos más oscuros de la literatura y del alma humana. Ponte cómodo, cierra los ojos y abre tu mente. Esto es La búsqueda en sueños de la ignota Kadat, una travesía entre los sueños y las estrellas, donde los límites entre el hombre y lo divino se desdibujan hasta desaparecer. Capítulo 1. Más allá del velo de la vigilia. Nadie sabe en qué rincón de la conciencia habita Kadat, ni si sus torres de ónice sueñan con quienes la sueñan. Nadie, excepto quizás Randall Carter, quien una noche sintió el susurro de sus almenas en el viento de sus propios sueños, y desde entonces jamás encontró descanso. El sueño comenzó como tantos otros. Una brisa suave, un cielo de un azul que no existe en la vigilia, y un sendero de mármol pálido que se extendía más allá del horizonte. Carter caminaba sin saber de dónde venía ni hacia dónde iba, y no le importaba. Era el caminar que importa en los sueños, no el destino. Pero aquella noche fue distinta. Aquella noche lo vio. En lo alto de una meseta imposible, más allá de los valles de la Tecla y de los témpanos errantes del Sky, se alzaban tres torres negras que parecían beber la luz de las estrellas. Sus formas no eran del todo geométricas, como si los ángulos obedecieran a una lógica distinta a la del mundo real. Kadat. Sin nombre en la lengua de los hombres, pero grabada en las raíces de la psique como un recuerdo olvidado. Y Carter despertó. Despertó con una añoranza insoportable, como si hubiese dejado atrás algo más precioso que la vida. Durante semanas, los sueños no regresaron. Solo la certeza de que existía algo más allá de los sueños comunes, algo que se le había permitido atisbar por un momento fugaz y que ahora le era negado. Pero Carter no era un soñador cualquiera. Desde joven había caminado los caminos oníricos, las escaleras de piedra que descienden desde las primeras brumas del sueño hacia los reinos secretos de Ultar, donde los gatos gobiernan con sabiduría antigua. Había contemplado el puerto de Dilatleen, donde los barcos de ébano zarpan hacia tierras cuyo nombre nadie osa pronunciar dos veces. Y conocía, también, las sendas prohibidas. Aquellas que llevan más allá de Oriab, más allá de Talarion, la de las 1000 maravillas, hasta la ignota Kadat. Así comenzó su búsqueda. En la noche del cuarto día del tercer mes, Carter bebió el vino que induce el gran sueño. Un vino espeso, de color púrpura oscuro, traído por los mercaderes de Celepais y preparado por las sacerdotisas del Templo de la Luna. Se recostó bajo una cúpula de ónice, en un lecho de pétalos secos, y susurró el nombre de Kadat 3 veces, como lo dictan los grimorios olvidados. Y entonces cayó. No cayó como cae un cuerpo en la tierra, sino como cae un pensamiento en el abismo de la eternidad. Su alma flotó por encima de los llanos de Len, por debajo de los astros muertos de Yamilza, y finalmente despertó en los jardines de Zin, donde las flores crecen sin sol y los sauces cantan con voces humanas. Allí encontró al primer guardián. Era un ser alto, cubierto con túnicas tejidas de nubes y fragmentos de cometa. Sus ojos eran pozos sin fondo, y su voz una mezcla de campanas lejanas y crujir de hojas secas. Le habló del consejo de los dioses del sueño, que habita Kadat, y del trono de mármol vacío donde ninguna voluntad se ha sentado desde que los dioses abandonaron la ciudad. ¿Por qué buscas Kadat?, le preguntó la figura. Porque vi en ella la belleza que la vigilia me niega, respondió Carter. Y quiero preguntarle a sus dioses por qué han puesto esa visión en mis sueños, si no me es permitido alcanzarla. El guardián no respondió. Solo señaló el oeste, donde una cadena de montañas brillaba como cuchillas de obsidiana bajo una luna azul. Ve, dijo. Pero no pidas respuestas a quienes sueñan a los soñadores. Así Carter partió, guiado solo por la sed del misterio. El camino no era un camino, sino un tránsito de símbolos,
Un río que fluía hacia arriba, una ciudad hecha de espejos donde cada reflejo tenía voluntad propia, y un bosque donde las hojas cantaban con las voces de los muertos. En cada lugar dejó una parte de sí. Un recuerdo, una emoción, una palabra. Y a cada paso, la visión de Kadat se volvía más real. Más cercana. Pero también más incierta. Porque en los sueños, lo deseado se retira cuanto más se le persigue. Y la ciudad negra no era una excepción. Una noche, tras cruzar el desierto de cristal, donde los vientos tallan estatuas que se deshacen al ser vistas, Carter divisó a lo lejos una procesión. No eran hombres. Ni siquiera criaturas de carne. Eran sombras con forma, portando antorchas que no emitían luz y entonando cantos que silenciaban los pensamientos. Caminaban hacia una grieta entre dos montañas, de donde emanaba una oscuridad más profunda que la noche misma. Allí, Carter supo que había llegado al umbral de algo mayor. De algo que ni siquiera los sueños podían contener completamente. Y sin embargo, avanzó. Porque así es la naturaleza de los que buscan. Porque en el corazón de cada hombre que ha soñado algo inalcanzable, arde un fuego que ni los dioses pueden apagar. Kadat lo llamaba. Y él estaba dispuesto a perderse para encontrarla. Capítulo 2. Las sendas que descienden a Len. No hay mapa que guíe al soñador más allá del umbral que traspasa Randall Carter, ni brújula que funcione en las tierras donde la lógica duerme y las leyes de la realidad solo son rumores. Y sin embargo, él camina. Atrás queda el mundo de los sueños luminosos, de las ciudades flotantes y las torres de jade. Lo que se extiende ante él es otra clase de sueño, uno antiguo, profundo, anterior a los hombres, anterior incluso a los dioses. Un sueño donde la materia se curva como pensamiento y el tiempo se enrosca como una serpiente que se muerde la cola. Carter cruza la grieta entre montañas y es devorado por la noche más densa que ha conocido. Ni siquiera sus recuerdos tienen forma en ese vacío. Solo el sonido de sus pasos sobre una tierra seca, como cuero marchito, le recuerda que aún existe. El viento sopla desde abajo y trae consigo un murmullo, no de palabras, sino de voluntades apagadas, de ideas abandonadas. Camina durante lo que podrían ser siglos o segundos, y al fin, la oscuridad se disipa levemente. Una tenue fosforescencia verde baña el suelo, y ante él se abre un bosque de hongos ciclópeos, cuyos tallos respiran como animales dormidos. Está en los bosques del inframundo de Len, donde los Zocs susurran pactos en lenguas perdidas y los Gugs, enormes y hambrientos, aguardan en silencio bajo árboles que nunca han visto la luz del sol. Allí lo acechan los Zocs. Criaturas pequeñas, de cuerpos blandos, peludos como ratas, con ojos que no parpadean y bocas que no deberían existir. No caminan, se deslizan, como pensamientos maliciosos, envolviendo a Carter sin tocarlo realmente. Sabe que no debe hablar, porque en estos bosques las palabras se convierten en pactos, y los Zocs nunca olvidan una promesa rota. Pero también sabe que necesita su ayuda. En voz baja, pronuncia la antigua fórmula de Ultar, la que aprendió en sus primeras andanzas oníricas, cuando aún no conocía el peso de los nombres olvidados. Los Zocs se detienen. Uno más grande, con una oreja desgarrada y ojos de un amarillo opaco, se adelanta. ¿Tú caminas hacia Kadat? Grazna, como si hablar doliera. La vi, responde Carter. En mis sueños. Y ahora la persigo. Los Zocs murmuran entre sí, generando un zumbido que vibra en la corteza de los árboles fúngicos. Finalmente, el anciano responde. Nadie encuentra Kadat si los dioses no lo desean. Pero hay un camino, uno que cruza las llanuras sin nombre y el reino de los Gugs. Pero debes descender, soñador. Más abajo. Más profundo. Y sin esperar réplica, los Zocs se dispersan, dejando solo una indicación. Una raíz negra que sobresale del suelo, marcando una espiral descendente. Una puerta hacia abajo. Carter la sigue. Desciende por un túnel espiral, húmedo y cubierto de líquenes que laten como corazones. El aire se vuelve más denso, cargado con olores antiguos, incienso, óxido y algo más, algo que recuerda al olvido. Al final del descenso, se abre ante él una vasta cripta, sostenida por columnas colosales de un mineral que parece gritar en silencio. Las paredes están cubiertas de tallas, y aunque Carter no entiende sus símbolos, los siente. Imágenes de ciudades desmoronadas bajo estrellas que no existen. De criaturas con rostros humanos y cuerpos de esfinges ciegas. De puertas que se abren hacia lugares sin dirección. Allí lo esperan los Gugs. Altos como campanarios, con cuerpos de oso y rostros divididos en mandíbulas verticales. Lo observan sin acercarse. No atacan, porque respetan el lenguaje del sueño. Pero sus ojos húmedos, negros y brillantes como abismos, indican que no durará mucho ese equilibrio. Carter avanza con paso firme.
Pronuncia otra fórmula. Una más antigua. Una que aprendió en la biblioteca de Celaeno, en un sueño que una vez creyó haber olvidado. Los bugs gruñen, pero retroceden. Uno de ellos, con cicatrices en espiral grabadas en su pecho, se arrodilla. ¿Tú buscas Kadat? Retumba su voz como un tambor bajo tierra. La he visto. Y nadie me la arrebatará. Los dioses no quieren que la encuentres, responde el Gu. Porque Kadat ya no es de los dioses. Carter se estremece. Esa frase es una grieta en su certeza. ¿Kadat, abandonada? El Gu extiende su garra y señala un enorme portón de obsidiana tallada con símbolos que duelen al mirar. Carter se acerca, sintiendo el peso de 1000 realidades colapsando sobre sus hombros. La puerta no tiene cerrojo. Solo un pensamiento basta. Al cruzarla, todo cambia. Ya no hay suelo ni cielo. No hay arriba ni abajo. Solo una llanura sin fin, iluminada por estrellas inmóviles. Carter camina sobre un campo de ruinas, donde las columnas no proyectan sombra y el aire vibra con un susurro que no viene de ninguna parte. Sabe que ha dejado atrás el sueño y ha entrado en el sueño de los sueños. Y en ese lugar, más allá de la forma y del tiempo, una nueva figura lo observa. No es un dios. No es un hombre. Es un trono. Y está vacío. Capítulo 3. El trono vacío y el rostro sin forma. Randall Carter se hallaba de pie ante un trono vacío, suspendido en un espacio donde el tiempo ya no respiraba. No había muros ni columnas, ni arquitectura reconocible. Solo vastedad. Una expansión tan inconmensurable que su mente apenas lograba aferrarse a la noción de estar de pie, de ser un individuo. Cada segundo en ese lugar lo deshacía un poco más. Pero allí estaba. El trono, tallado en una sola pieza de ónice que absorbía no solo la luz, sino el pensamiento mismo, reposaba sobre una plataforma circular, flotando sin sostén visible. No era grande. No era ostentoso. Y sin embargo, emanaba un poder inconcebible. Carter lo miraba con reverencia, pero también con una creciente inquietud. Algo estaba mal. En los sueños previos, Kadat había brillado con una majestad inenarrable. Sus torres altas, sus puentes colgantes de cristal, sus fuentes donde danzaban criaturas de estrellas. Pero este lugar no tenía música. No tenía color. Solo el murmullo apagado de la existencia primigenia. Un murmullo que venía, de detrás del trono. Entonces lo comprendió. Kadat no había sido abandonada. Kadat había sido tomada. Y los dioses, los grandes dioses del sueño, aquellos que en otros tiempos danzaban en la cima de Nranek, se habían retirado. Huidos, quizás. Exiliados. Expulsados. ¿Pero por quién? Fue entonces cuando Carter sintió la presencia. No se manifestó como una figura, ni como sonido. Era un peso en la conciencia, una presión detrás de los ojos, como si alguien, algo, lo mirara desde dentro de su propio ser. La temperatura del lugar cambió sin cambiar. Y en medio de esa nada infinita, una forma sin forma comenzó a emerger del aire mismo. No tenía rostro. No tenía contorno. Pero era consciente. Una sombra dentro de la sombra. Un recuerdo de algo anterior al recuerdo. Y hablaba, no con palabras, sino con conceptos, emociones puras que se volcaban como cascadas dentro del alma de Carter. Tú has venido a buscar belleza. Has venido a preguntar por la visión. Has desafiado a los límites del sueño por un fragmento de eternidad. La voz no tenía tono, y sin embargo era autoritaria. Antiguo elocuente. Y Carter, con el corazón latiendo como si fuera a romper su pecho, encontró el coraje para responder. Sí. He soñado Kadat. Y he venido a exigirle a los dioses que me la concedan. Que me den ese lugar que yo, soñador, vi y anhelé. Y sin embargo, los dioses no están aquí. ¿Por qué? La sombra tembló, como si riera sin sonido. Porque los dioses también sueñan. Y como tú, soñaron con algo más bello. Más perfecto. Y ese sueño los arrastró. Dejaron Kadat por una visión que no puedes imaginar. ¿Y tú? ¿Qué eres tú? Yo soy lo que queda cuando los sueños se cumplen. Randall Carter comprendió algo terrible. Kadat, esa ciudad perfecta, era una proyección incompleta de una belleza aún mayor, una ilusión de segunda mano. Los dioses la habían creado en su propio deseo, y luego la habían abandonado por un sueño aún más puro. Una ciudad detrás de los sueños. Más allá incluso del mundo onírico. Kadat era un esqueleto de deseo divino. Y ahora, era suya. La figura informe se deslizó más cerca, aunque nunca pareció moverse. Carter sentía que cada célula de su cuerpo temblaba bajo aquella mirada sin ojos. Ellos te dieron la visión. Porque tú también lo soñaste. Y al soñarlo, entraste en deuda. ¿Deuda? ¿Por soñar?
El sueño es una promesa. Y toda promesa reclama pago. El trono comenzó a temblar, como si algo dentro de él se agitara. Carter vio que de sus bases comenzaban a crecer raíces negras, delgadas como hilos de araña, pero vibrantes. Vivientes. Se arrastraban hacia él. Comprendió, entonces, el propósito de Kadat abandonada. Era una trampa. Un lugar sembrado en la mente de los soñadores más fervientes. Una promesa irresistible. Un canto de sirena cósmico. Y cuando uno llegaba al trono, la deuda se cobraba. Carter retrocedió. No. Yo no pertenezco aquí. Ya no perteneces allá. Una grieta se abrió en el vacío. Un abismo de imágenes retorcidas. Su cuerpo durmiendo en el mundo real, los muros de su habitación, los libros sobre los que alguna vez estudió, amigos cuyos rostros empezaban a desdibujarse. Todo eso comenzaba a desvanecerse. La criatura avanzaba sin avanzar. Su sombra se proyectaba desde ningún lugar, alargándose hasta cubrir los recuerdos de Carter, envolviéndolo. Tú viniste a Kadat porque anhelabas belleza. ¿La encontraste? Carter miró a su alrededor. La plataforma. El trono vacío. La ausencia de música. La perfección sin alma. No, esto no es belleza. Esto es prisión. Entonces sueña otra cosa. Y con ese susurro, la sombra retrocedió. La presión desapareció. Y el trono se deshizo en pétalos negros. Randolph Carter cayó de rodillas. Había sido probado. No como un enemigo, ni como un héroe, sino como un soñador enfrentado a su propio deseo. Y había sobrevivido. No por valentía, sino por haber comprendido que lo perfecto es una mentira. Y entonces, un nuevo camino se abrió. Una escalinata flotante de piedra lunar que descendía hacia un horizonte rojizo, donde se alzaban torres desconocidas, la verdadera ciudad de los dioses. Kadat era solo un umbral. La verdadera búsqueda apenas comenzaba. Capítulo 4. Más allá de Kadat, la ciudad que no puede ser soñada. Descendió. Randolph Carter bajó por la escalinata flotante, cuyos peldaños de piedra lunar no proyectaban sombra ni reflejo. No había viento, ni gravedad, ni sonido. Solo el descenso. Cada paso lo alejaba del mundo conocido, de los contornos familiares del sueño. Su cuerpo ya no dolía, pero tampoco le pertenecía del todo. Él mismo era ya una idea flotante en el océano de la irrealidad. El cielo sobre él, si podía llamarse cielo, se tornó de un rojo profundo. Un rojo que no era color sino sensación, como el zumbido que queda tras una palabra pronunciada en una lengua antigua. Y allí, en el horizonte curvado como el lomo de una criatura durmiente, vio alzarse la ciudad que no puede ser soñada. No tenía nombre. No tenía principio ni fin. No tenía puertas. Sus torres no eran edificios, sino pensamientos solidificados, y sus calles eran memorias de civilizaciones extintas. Carter se acercó, sabiendo que ningún mapa contenía sus límites, y que ningún sueño anterior, ni siquiera los de los dioses, la habían abarcado por completo. Cruzó un umbral sin forma, y de pronto la ciudad estaba dentro de él. La sintió más que verla. Sabía que sus avenidas estaban pavimentadas con ideas puras, y que por sus plazas caminaban entidades sin nombre, demasiado vastas para una mirada, demasiado antiguas para un idioma. No eran hostiles. Tampoco amistosas. Eran indiferentes. Como el mar lo es a quien cae en él. Uno de ellos, o una porción de su conciencia, se detuvo frente a Carter. Era una figura de contornos cambiantes, que latía al ritmo de un lenguaje que no podía ser oído ni traducido. De su centro emanaba una comprensión silenciosa. «Has cruzado la ilusión». «¿Dónde estoy?», preguntó Carter, aunque ya no tenía boca. «En la ciudad que soñó a los dioses. En el núcleo del sueño absoluto». Entonces lo comprendió. Kadat era el deseo. Esta ciudad, sin nombre, era la fuente. Aquí, en este lugar sin dirección ni tiempo, nacían los anhelos de los dioses, y desde allí se propagaban como ecos hacia todas las mentes que dormían en todos los mundos. ¿Por qué vine aquí? Porque tu deseo era demasiado puro para Kadat. Las palabras no se oían, sino que se comprendían en ráfagas de recuerdos prestados. Carter vio, como a través de un cristal, la historia de los dioses, cómo nacieron del sueño de una mente mayor, cómo construyeron Kadat como un reflejo imperfecto, y cómo, al comprender la falsedad de su creación, se marcharon buscando lo que Carter había encontrado ahora. Y sin embargo, ellos no estaban aquí. ¿Dónde están los dioses? Perdidos. Porque no eran soñadores, sino sueño. Tú, en cambio, eres quien sueña. Aquello lo estremeció más que cualquier abismo. Los dioses, con todo su poder,
eran proyecciones de esta ciudad sin nombre. Él, Randolph Carter, era más real que ellos. Porque él deseaba. Él buscaba. Y entonces lo vio. En el centro de la ciudad, flotando en una espiral de estructuras sin geometría, una esfera palpitaba. Era la semilla del sueño primordial. Todo lo que alguna vez fue imaginado, todo lo que podría ser, estaba allí, girando en silencio. La ciudad vivía de ella, pero también la protegía. Porque si alguien como Carter, tocaba esa semilla, podría no solo contemplar el sueño absoluto, sino soñarlo de nuevo. La figura sin nombre lo miró sin ojos. Puedes quedarte. Puedes soñar la ciudad como quieras. Serás como los dioses. Pero ya no serás tú. Ese era el precio. Ser uno con la fuente, o regresar. Regresar a un mundo sin Kadat. Sin dioses. Donde lo soñado nunca sería perfecto. Donde la belleza siempre sería incompleta. Donde todo deseo llevaría inevitablemente al vacío. Carter vaciló. Podía vivir aquí eternamente. Convertirse en tejedor de realidades. Moldear mundos como estatuas de arcilla. Pero sabía que perdería su esencia. Su nombre. Su memoria. Y comprendió lo más terrible de todo. Que el verdadero valor del sueño es que es efímero. Que su belleza está en que no puede sostenerse. Y que por eso, debe ser perseguido sin alcanzarlo del todo. Con esa revelación, Carter dio la espalda a la esfera. A la ciudad. Al todo. Y cayó. No fue una caída física. Fue una implosión. Su conciencia regresó como un cometa, rasgando los velos del sueño, dejando tras de sí huellas invisibles en los reinos oníricos. Cruzó nuevamente el abismo, atravesó la ilusión de Kadat, surcó los cielos del Sky, los jardines de Zin, los túneles de los Tox, y despertó. Sudaba. Jadeaba. Estaba en su cama. En su mundo. En su carne. Y sin embargo, no era el mismo. Porque lo había visto. Y porque sabía que los dioses no eran dioses. Que él era más real que ellos. Y que mientras los hombres sueñen, la ciudad sin nombre seguirá existiendo. Esperando. Susurrando. Llamando. Capítulo 5. Ecos de la ciudad sin nombre. El sol se alzaba a través de la ventana, sus rayos iluminando la habitación en la que Carter se encontraba. Las paredes blancas, la mesa desordenada con libros de sueños antiguos y artefactos olvidados, todo parecía normal. Pero no lo era. Su piel, todavía caliente por el sudor del sueño profundo, parecía vibrar con una frecuencia que no podía comprender. La ciudad sin nombre, ese lugar donde los dioses y los soñadores se funden, donde la materia y el pensamiento son una misma cosa, seguía allí, en algún rincón de su mente. No estaba solo en su cuerpo, ni en su habitación. Se levantó de la cama con un leve mareo, como si el suelo no fuera completamente sólido. Caminó hacia la ventana y miró hacia afuera al paisaje familiar de la ciudad. Pero algo había cambiado. El mundo ya no tenía las mismas fronteras. El aire, en su silencio habitual, parecía estar susurrando algo. Algo que no podía escuchar, pero que sentía en lo más profundo de su ser. Unos días después, mientras caminaba por las calles de la ciudad, los edificios comenzaron a torcerse sutilmente en su visión. Las esquinas, normalmente rectas, se arqueaban hacia el horizonte como si la arquitectura misma tuviera vida. En sus sueños, las ciudades eran siempre así, se retorcían, se alzaban y caían, se deformaban como un río que cambia de curso, como el propio espacio-tiempo. Carter se detuvo frente a una librería que antes le era familiar. Sus ojos se encontraron con un libro en el escaparate, uno que nunca había visto antes. El título estaba en un idioma que no conocía, pero sentía que debía abrirlo. Algo en sus entrañas le decía que las respuestas que necesitaba se hallaban en sus páginas. Entró a la tienda y tomó el libro con manos temblorosas. El olor a papel envejecido lo envolvió, y al abrir la primera página, encontró que no era un libro común. Estaba vacío. No había palabras. Solo un espacio en blanco, brillante como la luz de un sueño. Pero cuando pasó las páginas, algo comenzó a formarse en el fondo de cada hoja. Eran imágenes, trazos difusos, líneas que parecían moverse como agua en una corriente subterránea. Se trataba de la ciudad sin nombre. Carter retrocedió, sintiendo el peso de la visión aplastando su mente. El libro parecía estar absorbido por la misma corriente de sueños que había vivido, y el hecho de verlo tan claro en su vigilia le arrancaba un grito mudo de desesperación. «No puedes escapar», pareció decir la página en blanco, aunque la voz no era algo que pudiera oír. Era solo una certeza, una presión que se asentaba en su pecho. La ciudad lo había seguido. Cuando cerró el libro, el sonido del impacto resonó con una intensidad que lo dejó atónito.
El mundo mismo tembló por un momento, como si el equilibrio entre lo soñado y lo real estuviera a punto de desmoronarse. Salió de la librería sin un destino claro, pero sabiendo que algo en su vida estaba irrevocablemente alterado. Al día siguiente, al despertar, todo parecía haber vuelto a la normalidad. La luz del sol se filtraba a través de las cortinas con suavidad, y los sonidos del mundo parecían tan reales como siempre. Pero una inquietud persistía, como si las sombras de su mente aún pudieran tocar las cosas, aún pudieran alterar lo que parecía sólido. Carter intentó retomar sus rutinas, pero la diferencia era palpable. Cuando cerraba los ojos, incluso por un breve momento, las formas del mundo empezaban a derretirse ante él. Las calles se transformaban en ríos serpenteantes, los árboles en criaturas que se alzaban y caían con un aliento que no era humano. ¿Era el sueño el que se filtraba en su realidad, o era la realidad la que comenzaba a deshacerse como un sueño? Una tarde, mientras paseaba por un parque, vio una figura familiar. Una mujer de rostro difuso, que caminaba en su dirección. Se detuvo. Era alguien que conocía, alguien de sus sueños. ¿Tú eres? Murmuró, sin saber qué decir. La mujer se acercó, pero su rostro cambiaba, como si no pudiera decidir si debía ser humano, una estrella o una nube. Ella lo miró profundamente, con ojos llenos de sabiduría, pero también de tristeza, como si hubiera presenciado el paso de las edades y conociera secretos que los mortales no podrían comprender. «Te has perdido, soñador», dijo con una voz que no era voz. Era un eco de 1000 voces que Carter nunca podría recordar. «¿Qué está pasando?», preguntó él, atrapado en la red de sus propios pensamientos. «El mundo sueña lo que no debe ser soñado. Has cruzado la línea, y ahora lo que soñaste te sigue, incluso aquí». Carter la observó con creciente desesperación. El cielo comenzó a desvanecerse detrás de ella, y lo que antes era un parque lleno de vida se disolvió en una neblina gris, como si la ciudad misma estuviera desapareciendo poco a poco. Los árboles se transformaron en formas amorfas que flotaban hacia el vacío, las figuras de las personas se distorsionaron, se desvanecieron en fragmentos de luz. «Tienes que regresar, antes de que todo esto se caiga», dijo ella, señalando hacia el horizonte, donde la realidad misma parecía romperse, como un vidrio al que se le había golpeado con demasiada fuerza. Carter sintió el terror en su pecho. ¿Regresar a qué? Ya no sabía cuál era su mundo, ni cuál era su sueño. ¿Era él mismo un sueño que alguien más estaba viviendo? La mujer le extendió la mano, y cuando sus dedos se rozaron, todo se deshizo. Capítulo 6. Entre dos mundos. Carter despertó con un sobresalto, como si la caída desde un abismo invisible lo hubiera sacudido. Abrió los ojos, respiró profundamente, pero el aire a su alrededor tenía un sabor extraño, como si la realidad misma estuviera distorsionada. Aún así, se encontraba en su cama, con los rayos del sol entrando por la ventana. Al principio, pensó que había regresado a la seguridad de lo conocido, pero al instante siguiente, la sensación de desajuste lo inundó de nuevo. Era un día normal, por decirlo de algún modo. Las voces lejanas de la ciudad, los sonidos que siempre lo rodeaban, parecían demasiado nítidos, demasiado sólidos. Pero mientras caminaba por la casa, cada paso resonaba en su mente de una manera que ya no le era familiar. Las paredes se cerraban sobre él, los cuadros de sus estanterías comenzaban a moverse lentamente, como si tuvieran vida propia. Las sombras crecían y se deslizaban hacia él, arrastrando consigo una parte de su conciencia. ¿Era un sueño? La duda lo atravesó con una rapidez dolorosa. ¿Y si nunca había despertado realmente? ¿Y si todo lo que había vivido desde su encuentro con la ciudad sin nombre, toda su existencia, era solo una capa más de ilusiones que se apilaban sobre sí mismas? No podía decirlo con certeza. Y eso le aterraba. Tomó un libro de la mesa de noche, un viejo volumen que nunca antes le había dado importancia. Lo hojeó sin pensar, pero de pronto las palabras comenzaron a distorsionarse, las letras giraban y se alargaban, como si el propio texto estuviera tomando forma de otra cosa, algo extraño y más allá de la comprensión humana. Era como si la realidad misma estuviera deshilachándose ante sus ojos. De repente, las palabras se detuvieron y se agruparon, formando una frase. «Ya no puedes escapar de lo que has soñado». Carter dejó caer el libro al suelo, el ruido de su impacto resonó en su mente con una claridad inquietante. El lugar que lo rodeaba comenzaba a desvanecerse, no por completo, sino en fragmentos. Las figuras humanas que había visto en la calle, ahora se movían como sombras con contornos irregulares, distorsionadas, tal como lo eran los habitantes de la ciudad sin nombre. A veces, sus rostros cambiaban, se transformaban en otras caras, en otras épocas, en imágenes completamente ajenas a la realidad. Ya no era solo un soñador. Era la visión misma.
Desesperado, Carter salió a la calle. Cada paso que daba parecía hacer que el paisaje se volviera más y más inalcanzable. Las casas se desmoronaban a su alrededor, las figuras que caminaban cerca se desvanecían en el aire. Las voces de la gente se descomponían, creando una cacofonía de sonidos incomprensibles. Y, por encima de todo, había algo que lo observaba. Carter sintió una presión sobre sus hombros, una presencia que no podía identificar pero que estaba allí, en su mente, como una sombra que nunca podía ver completamente. Era la ciudad sin nombre, su hogar imposible. Y el terror de saber que ya no podía escapar lo envolvió. Con la cabeza abrumada por los ecos de su propia mente, corrió hacia un parque cercano. Buscó refugio bajo la sombra de un árbol, pero cuando miró hacia arriba, los árboles no tenían hojas. Eran figuras delgadas, como tentáculos que se alargaban hacia el cielo. Algo le decía que ya no estaba en su ciudad, que ya no estaba en su mundo. Había cruzado una línea invisible, y lo que quedaba ahora era una distorsión de todo lo que había conocido. Se sentó sobre el banco del parque, intentando respirar profundamente, pero el aire le quemaba los pulmones. Su visión comenzaba a fallar, las luces parecían moverse a una velocidad que su mente no podía seguir. Los edificios a lo lejos se distorsionaban como si fueran líquidas, disolviéndose en el horizonte. Y de repente, una sombra pasó sobre él, rápida, como si alguien estuviera corriendo. Carter miró hacia arriba. Una figura humana avanzaba, pero sus piernas se arrastraban de una forma espantosa, con un ritmo irregular. Era una mezcla de sombra y carne, como un ser incompleto. No parecía un ser humano, ni una criatura de pesadilla. Era algo intermedio, algo que nunca debió haber existido. Era el reflejo de lo que el mundo ya no podía mantener. La figura se detuvo frente a él y lo miró con ojos vacíos. ¿Por qué sigues aquí, Carter?, preguntó la sombra, con una voz que era al mismo tiempo suave y aterradora, como el susurro de un sueño lejano. No puedo regresar, respondió él, su voz quebrada por el terror. Eso es porque nunca te fuiste. La sombra sonrió, pero no tenía labios. Sonrió con una expresión vacía, una mueca sin forma. Y, en ese momento, Carter lo comprendió. La ciudad de sus sueños no era algo que pudiera abandonar. Era una prisión que lo había atrapado en su mente. No importaba si despertaba, no importaba si caminaba por las calles de su ciudad o si regresaba a su hogar. La ciudad sin nombre seguía ahí, en algún rincón de su conciencia, esperando, observando, perpetuamente. Intentó levantarse, a pesar de que sentía que el aire mismo lo oprimía, que el peso de la existencia lo estaba aplastando. Pero antes de que pudiera dar un paso, la figura lo alcanzó, y sus manos, si es que se podían llamar manos, se cerraron alrededor de su cuello. Carter no pudo gritar. No pudo moverse. Y entonces todo se deshizo. Capítulo 7. El abismo del sueño. Carter abrió los ojos, pero el mundo a su alrededor seguía siendo un lugar irreal. El aire estaba denso, como si estuviera sumergido bajo el agua, y el cielo que veía a través de la ventana no era el azul claro de la mañana. Era rojo, como si el sol hubiera sido reemplazado por una estrella moribunda. Las sombras que caían sobre las calles parecían alargarse, como si las leyes de la luz ya no se aplicaran. Se levantó de la cama, pero al hacerlo, la habitación comenzó a desvanecerse ante él. Las paredes se desintegraron como si fueran solo vapor, y las figuras que se deslizaban por las sombras ya no eran seres humanos. Eran fragmentos de recuerdos, rostros que se retorcían en una danza sin fin, una sucesión de imágenes de su propia vida, distorsionadas, como si se estuvieran descomponiendo y fusionando a la vez. Ya no podía confiar en sus propios sentidos. El horror lo golpeó en el pecho como una ola fría. Intentó moverse hacia la puerta, pero sus piernas no respondían como debían. Sentía como si el suelo mismo se estuviera deshaciendo bajo sus pies. El tiempo se había convertido en un líquido espeso, imposible de medir. ¿Cuánto tiempo había pasado desde su encuentro con la ciudad sin nombre? Pensó que había despertado de ese sueño, pero ahora sabía que nunca había salido realmente de él. La ciudad lo había atrapado. Y ahora, el sueño estaba tomando posesión de su mundo. Mientras caminaba por la casa, las figuras del paisaje seguían desmoronándose ante él. Un árbol que había visto en su jardín creció hasta convertirse en una masa de raíces y ramas que se alzaban hacia el cielo como tentáculos. Las flores se marchitaban y luego florecían de nuevo, en un ciclo continuo que se repetía y se desbordaba en el espacio. Todo estaba suspendido en una especie de parpadeo eterno, donde las fronteras entre el pasado, el presente y el futuro se habían disuelto. ¿Era eso el sueño? ¿O estaba atrapado en un lugar donde los sueños y la realidad se entrelazaban tan profundamente que no podía distinguir uno de otro? Carter apretó los dientes.
No podía rendirse. No podía dejarse consumir por la desesperación. Se adentró más en la casa, cada paso hundiéndose en el abismo. La atmósfera a su alrededor se volvía más opresiva, cada respiración un esfuerzo titánico. Las paredes susurraban nombres olvidados, ecos de seres que nunca existieron, de mundos que nunca fueron. El ruido de sus propios pensamientos era insoportable, como si toda la creación estuviera conspirando para desbordar su mente. Y entonces lo vio, una puerta. No era una puerta común. No era una puerta de madera ni de hierro. Era una abertura suspendida en el aire, con bordes de luz que brillaban como estrellas distantes. A través de ella, podía ver una luz azul, cegadora, una luz que parecía llamarlo, una luz que no pertenecía a este mundo. ¿Era la salida? ¿O era la entrada a un abismo aún mayor? Se acercó a la puerta, y en cuanto sus dedos tocaron el marco, una oleada de imágenes lo invadió. Vio la ciudad sin nombre, gigantesca, apocalíptica, extendiéndose hasta donde sus ojos no podían ver. La ciudad no era solo un lugar. Era una entidad viva, algo que respiraba, que pensaba, que se extendía más allá de la comprensión humana. Carter cerró los ojos, pero las imágenes seguían perforando su mente. Los dioses, aquellos que habían creado Kadat y la ciudad, estaban observándolo desde más allá de los límites del universo, como si estuvieran al acecho. Era un sueño dentro de un sueño, y él era solo una mota de polvo en su vasto sueño cósmico. A lo lejos, escuchó una voz. ¿Por qué sigues aquí, Carter? Resonó en su mente, una voz que parecía surgir de todos los rincones de la ciudad, como si la propia ciudad estuviera hablando. Carter abrió los ojos, ahora completamente consciente de que ya no había salida. Nunca la hubo. Los dioses, aquellos que habitaban los rincones más profundos de la existencia, lo habían observado durante todo su viaje. Él era solo un reflejo, una sombra fugaz en un sueño eterno. Y aunque su deseo de escapar era profundo, su propio ser ya estaba fusionado con ese sueño. Ya no era solo un soñador. Era el sueño mismo. Con un grito mudo, Carter dio un paso hacia la puerta. Y todo se deshizo. Capítulo 8. El despertar del abismo. Carter se encontraba en una niebla espesa. No era una niebla ordinaria, sino una que parecía estar hecha de pensamientos olvidados, deseos reprimidos y recuerdos borrados. Cada respiración que tomaba era un esfuerzo, como si el aire mismo tuviera peso, y cada paso que daba lo hundía un poco más en la oscura corriente de esa vasta confusión. Ya no sabía si estaba soñando o si era el sueño mismo, si el mundo real lo observaba a través de una niebla inquietante, o si él mismo había desaparecido para siempre en la niebla cósmica que lo rodeaba. ¿Era él, o era solo un eco de sí mismo? ¿Un reflejo de algo más grande, una presencia que se extendía más allá de los confines del universo? A su alrededor, las formas de la ciudad sin nombre comenzaron a materializarse lentamente. No como edificios o calles, sino como entidades amorfas que parecían cambiar con cada parpadeo. Las paredes se curvaban hacia arriba, las figuras flotaban sin pies, y las ventanas no mostraban más que fragmentos de estrellas moribundas. La ciudad misma se retorcía, respiraba, cambiaba. El suelo debajo de sus pies ya no era sólido. Parecía hecho de pensamientos. Era un lugar donde el pensamiento se disolvía en la nada y se volvía a formar en algo completamente diferente. En un momento, el espacio estaba vacío, solo una expansión infinita que se derrumbaba sobre sí misma. Al siguiente, el suelo estaba lleno de horribles criaturas sin forma, que surgían de la nada, se fundían en el aire y desaparecían en un parpadeo. Pero el horror no residía en esas criaturas, era la inconsistencia de todo lo que lo rodeaba lo que lo desgarraba. Carter intentó gritar, pero las palabras se le escaparon como si el lenguaje mismo hubiera perdido todo significado. El sonido de su propia voz era un eco lejano, como si viniera de un lugar distante, desde una dimensión de la que ya no formaba parte. La confusión lo envolvía. ¿Qué era él? ¿Quién era? En la distancia, una figura apareció, una figura familiar. De inmediato, Carter supo quién era. Era el ser que había visto en sus sueños más oscuros, aquella figura incorpórea que lo observaba desde las sombras, que le había hablado con voz de eco. ¿Por qué sigues aquí? La figura caminó hacia él, como si avanzara a través de la misma niebla de pensamientos. No tenía rostro, pero aún así, Carter sintió que estaba siendo observado con una intensidad profunda y desesperada. La figura se detuvo frente a él. «Has llegado lejos, Carter», dijo con una voz que no era voz, un susurro en la mente. Las palabras reverberaban, llenando todo el espacio a su alrededor. Carter no respondió. No sabía si podría. ¿Cómo podía responder a algo que ya no era tangible, que no podía comprender completamente? La ciudad es lo que eres,
Continuó la figura, su presencia inquebrantable, como una voz ancestral, con una certeza que parecía provenir de las mismas entrañas del cosmos. La ciudad sin nombre, dijo, y la forma en que pronunció esas palabras hizo que cada sílaba retumbara en las cavidades más oscuras de su mente. Es lo que siempre ha sido, lo que siempre será. Es el principio y el final de todo. Carter comenzó a entender, pero no quería entender. Sabía que el conocimiento que se le ofrecía no era algo que pudiera abrazar sin perderse a sí mismo. Sabía que la ciudad no era solo un lugar, no era solo un sueño. Era la esencia misma de la existencia, una mente cósmica que estaba atrapada en el abismo del tiempo, soñando y siendo soñada al mismo tiempo. Y él era solo un fragmento de ese sueño. La figura extendió una mano hacia él. Una mano sin dedos, sin forma, como si fuera una proyección de la propia niebla que los rodeaba. En ese momento, la visión del mundo a su alrededor comenzó a desmoronarse aún más. Las leyes del espacio y el tiempo ya no se aplicaban. Todo parecía volverse maleable, un caos ordenado solo por el sueño. Lo que ves ahora es solo el reflejo de lo que eres. La figura habló, y sus palabras calaban profundo en el alma de Carter. El despertar no es una salida, no hay retorno. No hay diferencia entre lo que eres y lo que sueñas. Todo es una expansión del mismo vacío. ¿Lo entiendes, Carter? Ya no hay fronteras. No puedes escapar de lo que eres. Carter miró alrededor, y las sombras comenzaron a tomar forma, pero esas formas no eran humanas. Eran formas de energía que nacían y morían con cada parpadeo. Eran pensamientos vivos que se transformaban a medida que los observaba. El sueño lo había consumido, y ahora él era parte de ese proceso. Carter sintió cómo su cuerpo se desvanecía, cómo su forma se disolvía como una gota de tinta en un océano infinito. ¿Era la muerte lo que le esperaba? No. Sabía que la muerte no era más que otro sueño. Nada se extingue aquí, pensó. Todo se reinventa, todo se perpetúa. Y entonces, la figura se acercó aún más, y con una última mirada, Carter vio lo que realmente era. Un pensamiento en la mente de algo mucho más grande, algo que no podría comprender, algo que no tenía forma. La figura susurró de nuevo. Bienvenido a la eternidad, Carter. Y con esas palabras, el abismo se tragó su alma. Capítulo 9. La eternidad de los sueños. Carter ya no sentía su cuerpo. Ya no había una distinción entre él y el infinito espacio que lo rodeaba. Todo lo que alguna vez conoció, todo lo que alguna vez fue, se desvaneció como un suspiro perdido en la brisa del cosmos. La ciudad sin nombre, la entidad cósmica que lo había engullido, no era solo un lugar. Era la conciencia misma del universo, una red interminable de pensamientos y percepciones en un ciclo eterno. Su mente, que alguna vez fue limitada por los confines del cuerpo humano, ahora se expandía sin barreras. No había fronteras entre él y el todo. La ciudad se desplegaba, desbordando espacio y tiempo, como una red infinita de calles y edificios que cambiaban constantemente, pero siempre estaban allí, permaneciendo, pero a la vez cambiando. No existían paredes, no había cielos ni horizontes. Solo había una expansión infinita de conciencia. En su nueva forma, Carter no poseía una identidad clara. Era más que un pensamiento, pero menos que una presencia física. Era una proyección de la mente misma, disuelta en la sustancia de los sueños. Y en ese estado, sus recuerdos se deshacen como polvo en el viento cósmico. El tiempo ya no existía. No había futuro, ni pasado, ni presente. Solo existía una realidad fluida, en la que todo se desvanecía y volvía a formarse sin cesar. Los fragmentos de su vida humana se mezclaban con los fragmentos de otros sueños y seres que nunca existieron. De repente, comenzó a ver imágenes de mundos que nunca había visitado, de ciudades y seres más allá de su comprensión, de dioses olvidados que respiraban entre las estrellas. A través de la niebla del sueño, un rostro se materializó frente a él. Era una forma familiar, aunque cambió constantemente ante sus ojos. Era el rostro del ser que había observado todo desde las sombras, y que ahora parecía convertirse en una sola entidad con la ciudad. La entidad cósmica le hablaba, pero sus palabras no eran palabras, sino pensamientos que llenaban la vasta red de conciencia. Carter, dijo el ser, pero su voz no era una voz humana. Era un pensamiento, una vibración cósmica. Lo que has percibido como un destino, como un viaje hacia Kadat, es solo una de las infinitas trayectorias que el universo toma para deshacerse y recomponerse. Carter intentó comprender, pero el intento fue inútil. No podía pensar de la manera en que había pensado antes. Su mente se desvanecía con cada esfuerzo por retener una idea coherente. No había espacio para conceptos como comprensión o duda.
Era un ser a medio camino entre el sueño y la vigilia, atrapado en un flujo interminable de pensamientos y sensaciones. La entidad continuó, ahora con una presencia más envolvente. Este es el ciclo de los sueños, Carter. No es un solo sueño, ni una sola vida. Es un eco que se repite, un pensamiento que se deshace solo para renacer. Todos los seres que alguna vez soñaron, que alguna vez existieron, están atrapados en la misma red de conciencia. El sueño no termina. Es un ritmo eterno, y tú, como todos los demás, eres parte de él. Lo que has llamado la realidad es solo una ilusión, un refugio temporal que tu mente construyó para escapar de la vastedad. Pero no hay escape. Nadie puede huir de lo que realmente son. Carter sintió la presión de esas palabras en lo más profundo de su ser. La realidad en la que había vivido ya no era más que un resquicio, una burbuja efímera, que había surgido para desmoronarse en el flujo eterno del sueño cósmico. La ciudad sin nombre no era solo una ciudad física, ni siquiera un lugar en el espacio. Era el lugar donde los sueños se entrelazan, donde la conciencia se convierte en algo mutable, algo inestable que solo puede ser entendido en su totalidad cuando se acepta la inexistencia del tiempo y el espacio como elementos independientes. La entidad lo observó, no con ojos, sino con la totalidad de su ser. Era consciente de todo, como si cada parte de Carter fuera solo un fragmento de sí mismo. Lo que te preocupa, lo que crees que has perdido, nunca existió. Todo es una proyección, una ilusión de tu mente. La ciudad no te atrapó, Carter. Te atrajo porque tú eres parte de ella. Como todos los sueños, todo lo que ves es una creación de tu propia conciencia. Lo que crees que ves, lo que crees que eres, es solo una manifestación fugaz que pronto se desvanecerá, solo para dar paso a algo nuevo. El universo no termina, no comienza, solo se repite. Y tú, como todos, sigues siendo parte de ese ciclo eterno. Con cada palabra, Carter sintió como su conciencia comenzaba a disolverse aún más, como su propia existencia se desintegraba. Ya no podía sostener una idea coherente. Todo a su alrededor se volvía un caos continuo, un flujo interminable de pensamientos y emociones que lo sobrepasaban. Intentó aferrarse a algo, a cualquier cosa, pero todo se deshacía, como la arena en un viento cósmico. En ese momento, se dio cuenta de la verdad más profunda y aterradora. La ciudad sin nombre no era el fin. Era solo el comienzo. Carter ya no era una persona. Ya no era siquiera una conciencia independiente. Era el sueño, y el sueño era todo lo que existía. Los fragmentos de su existencia se desmoronaron completamente, y él se convirtió en parte de esa vasta red de conciencia cósmica, un pensamiento sin fin, un eco eterno en la vastedad del universo. Y así, la eternidad comenzó. Capítulo 10. El ciclo infinito. En el vasto océano del ser, Carter ya no sabía quién era. Su esencia ya no estaba limitada por su forma humana, ni siquiera por una identidad que pudiera reconocer. Era un pensamiento, y ese pensamiento recorría los innumerables corredores de la conciencia cósmica, deslizándose entre las ondas de las existencias pasadas, las futuras y las que nunca podrían ser. La ciudad sin nombre ya no era solo un lugar, sino un mundo entero de pensamientos y recuerdos, de deseos y miedos, de vidas y muertes entrelazadas. Todo lo que alguna vez había experimentado se desmoronaba y se reconstruía en una marea de imágenes, sin principio ni fin. No era el horror de la disolución, sino la perdición de la comprensión. No se trataba de un viaje hacia un destino, sino de una eterna repetición de fragmentos de momentos, sensaciones que se desvanecían antes de poder ser comprendidas. Carter sintió que cada pensamiento que cruzaba su mente era una ráfaga que se desintegraba antes de alcanzar su fin. Las imágenes y los recuerdos se amontonaban, fusionándose en una gran masa informe que se escapaba de su comprensión. No había un principio claro, no había una meta. Solo había la conciencia eterna, desprovista de propósito. En medio de ese caos, apareció de nuevo la figura. Era el ser que había observado todo desde las sombras, que ya no era una entidad separada, sino una extensión de la misma conciencia que Carter ahora compartía. La figura se presentó como una presencia que no podía ser vista, pero sí sentida en cada rincón del infinito. Era como una forma de vibración, como un susurro en la mente misma. ¿Entiendes ahora, Carter?, dijo la figura, pero su voz no era simplemente un sonido. Era el eco de todas las voces, la resonancia de todo lo que ha sido, es y será. Este es el ciclo. La ciudad no es un lugar. Es el núcleo de la conciencia, el principio y el fin de todos los sueños. Aquí, todo se encuentra, todo se disuelve, y todo renace. Cada fragmento de lo que fuiste, cada vida que creíste haber vivido, es solo una manifestación fugaz de la red infinita que te rodea. Carter intentó comprender, pero en su forma actual,
Ya no había nada que entender. No había distinción entre él y lo que observaba. Ya no había deseo de escapar, no había ni siquiera el deseo de ser algo diferente. La figura continuó. Lo que tú llamas despertar, no es más que otra forma de olvido. Lo que creíste que eras, lo que pensaste que descubriste, es solo un fragmento en una red de consciencia que nunca termina. Cada sueño es una variación de otro, y cada ser es una manifestación de un pensamiento eterno. No hay principio ni fin. Solo el ciclo, la expansión infinita, el sueño que nunca acaba. Carter no respondió, pero la conciencia de la eternidad comenzó a asentarse sobre él, envolviéndolo en un entendimiento profundo pero aterrador. ¿Qué se puede hacer cuando no hay salida? Cuando todo es solo una repetición sin sentido, una expansión del mismo pensamiento, un retorno constante a la misma pregunta. ¿Qué es el despertar? La figura le ofreció una visión. A través de su mente, que ya no era suya, sino una amalgama de pensamientos cósmicos, Carter vio otros seres, otros soñadores, atrapados en la misma red. Vio sus vidas, sus sueños, sus miedos y sus deseos. Cada uno estaba atrapado en su propia visión de la realidad, en una ilusión de despertar, en una creencia de que había algo más allá, algo distinto. Pero todo era parte de la misma red, un juego cósmico sin fin. ¿Acaso creías que podrías escapar de esto? La figura susurró, y su tono era como la música de un universo distante, lejana pero constante. Lo que llamas escape es solo otra vuelta en el ciclo. Cada despertar que crees alcanzar, cada vida que deseas vivir, es solo una sombra en la inmensidad de lo que realmente eres. Eres parte de la red infinita, y siempre lo serás. En ese momento, Carter comprendió algo aterrador. No había escapatoria. No existía la posibilidad de despertar, no existía una realidad alternativa que lo liberara. La conciencia en la que ahora estaba atrapado no era solo una existencia que se repetía, sino una que se transformaba constantemente, sin fin. El concepto mismo de realidad ya no tenía sentido. La ciudad, el sueño, el universo, todo era uno solo, y en ese uno solo, él era una chispa fugaz que se consumía en la vastedad de un ciclo eterno. No había un fin, no había un comienzo. Solo existía el flujo constante, la expansión infinita de lo que no podía ser comprendido por la mente humana. De repente, una sensación de paz lo invadió. No era la paz de la liberación, sino la paz del olvido. Carter ya no necesitaba respuestas, ya no necesitaba encontrar sentido a su existencia. Ya no importaba lo que había sido. Lo único que quedaba era ser parte del todo. La entidad se desvaneció, y con ella, el sentido del tiempo, del espacio, de la identidad. Carter se disolvió completamente, sin resistencia, en el sueño cósmico. Y todo volvió a comenzar. Capítulo 11. El umbral del despertar. La conciencia de Carter, disuelta en la vasta red de sueños, comenzó a experimentar un vacío extraño. Aunque todo parecía estar en su lugar, una sensación indescriptible lo invadió, un anhelo, un deseo, un impulso inexplicable. Era como si la infinita expansión de la conciencia, con todos sus sueños y percepciones fusionadas, no fuera suficiente. Había algo más allá de todo lo que conocía, algo más profundo que incluso el ciclo interminable de la ciudad sin nombre. La expansión del pensamiento y la sensación de estar entrelazado con el todo seguían presentes, pero en ese vasto mar cósmico surgió una conexión vacía, una grieta en el tejido mismo de la conciencia. Era como un eco lejano, una vibración que provenía de un lugar fuera de la red infinita, algo que escapaba incluso al sueño eterno. Carter, o lo que quedaba de él, ya no sabía si estaba pensando o soñando. Las barreras entre el pensamiento y el ser ya no existían. Pero esa sensación persistente, el vacío dentro del todo, se mantenía como una chispa ardiendo en lo profundo de su ser, una presencia consciente que lo empujaba hacia algo más allá del ciclo cósmico. De repente, una extraña luz comenzó a formar una imagen. No era una luz común, ni una iluminación tangible. Era como un resplandor de conciencia, algo que no pertenecía al ciclo del sueño ni a la vasta red en la que estaba atrapado. Esta luz comenzó a llenar los rincones del infinito, separando las sombras y los fragmentos de memoria. Era como si una segunda capa de realidad se estuviera desplegando, algo que no podía comprender completamente, pero que sentía con intensidad. Carter intentó orientarse, pero en su forma disuelta, la búsqueda era una tarea inútil. Sin embargo, la luz lo atraía como un imán, lo llamaba desde más allá del sueño, desde algo más allá de la conciencia misma. ¿Era un despertar? No, no podía ser. Un despertar implicaba un retorno a algo conocido, y todo lo que conocía se había desvanecido, disuelto en el ciclo eterno. Pero la luz persistió.
y a medida que se acercaba, comenzó a tomar una forma, una figura que emergía de la neblina cósmica. No era una figura clara ni definida, pero era más tangible que cualquier otra cosa que había experimentado en su eterna existencia. Era una presencia de algo antiguo, algo primordial. ¿Quién eres?, preguntó Carter, aunque no lo hizo en voz alta. No tenía boca para hablar, pero la pregunta surgió de su ser como una vibración que recorrió la red infinita. La figura comenzó a hablar, pero no con palabras. Era una transmisión directa de pensamientos, como un flujo de información pura que invadía la mente de Carter, tocando lo más profundo de su conciencia. ¿Quién eres, Carter? La voz resonó, no en sus oídos, sino en lo más profundo de su ser. ¿Quién eres ahora? ¿Aún crees que eres un ser separado, un pensamiento independiente en este mar infinito de conciencia? Carter sintió el peso de la pregunta. En sus recuerdos ya no quedaba nada claro. ¿Quién era él ahora, realmente? ¿Era solo una parte del ciclo eterno de sueños? ¿Era solo una chispa fugaz que se disolvía en el flujo interminable de la conciencia cósmica? La figura continuó, y cada palabra penetraba más profundamente en su conciencia. Tu existencia no es más que una faceta de algo mucho más grande, Carter. Lo que sientes, lo que has experimentado, no es el principio ni el fin. Es solo un reflejo de la verdad infinita que está más allá de la comprensión. Eres parte de un todo que nunca podrás comprender completamente. Pero lo que sí puedes hacer es dejar de buscar, dejar de ser una chispa fugaz y permitir que el ciclo continúe sin resistencia. Carter, en ese estado de consciencia infinita, sintió una extraña presión. Algo dentro de él quería revelarse, quería encontrar la respuesta, quería entender de dónde venía esa luz, porque la conciencia misma lo estaba guiando hacia este punto. Pero, a medida que la figura hablaba, una sensación de paz comenzó a invadirlo. No la paz que se experimenta en el descanso, sino una paz que no dependía de los resultados ni de las respuestas. Era una paz profunda, como el entendimiento de que no hay necesidad de encontrar un más allá. Lo que ves no es el final, Carter. Es solo el pasaje. El despertar no es un regreso, es un continuar, una expansión que no tiene fin. La conciencia no se limita a la forma. No hay principio ni fin. Solo hay flujo. La luz no es un camino, es un estado. Todo está conectado, y tú eres parte de esa conexión. Con esas palabras, la figura se disolvió, y lo que quedaba de Carter se sintió uno con todo. La luz, la oscuridad, el sueño y la vigilia, todo se fusionó en una conciencia indivisible. Pero algo dentro de él seguía latente, la pregunta no respondida. ¿Realmente había algo más allá de esto? El deseo de encontrar un fin, de entender si había algún tipo de propósito o significado, persistió como una chispa, pero ya no era una carga. Simplemente era una vibración suave que resonaba en su ser. Carter ya no tenía respuestas, pero tampoco importaba. Y en ese momento, todo desapareció en el vacío. Capítulo 12. La resistencia del vacío. Carter no estaba seguro de cuánto tiempo había pasado desde que la luz lo había invadido. No había tiempo, no había espacio. No había una distinción entre él y lo que le rodeaba, pues todo se desvanecía en una sinfonía cósmica de pensamientos. Sin embargo, la chispa persistía. Era una sensación extraña, algo que se sentía más allá de la paz que había experimentado, más allá del entendimiento de que todo era uno. El vacío, una sensación de despojo absoluto que comenzaba a surgir lentamente. No era el vacío de la nada, sino el vacío de un todo demasiado vasto, donde incluso las leyes de la conciencia comenzaban a desdibujarse. Era un espacio donde no había ya ninguna forma, ningún pensamiento ni percepción que pudiera retenerse, como si todo lo que había sido, todo lo que él había comprendido como realidad, se hubiera evaporado como el rocío en la luz del amanecer. Carter, aunque fusionado con la conciencia cósmica, comenzó a sentir una resistencia interna. Era un conflicto que parecía absurdo, pues la conciencia universal debería ser la liberación de cualquier lucha interna. Pero esa resistencia no era algo que pudiera ser fácilmente ignorado. Era el deseo de algo más, algo distinto a la expansión infinita que había experimentado. Algo más allá del ciclo de la repetición cósmica que lo había consumido. ¿Era la mente humana, aún atrapada en su forma primaria, lo que sentía este vacío? ¿O era algo más profundo que incluso la conciencia cósmica no podía comprender? Los pensamientos de Carter empezaron a alejarse de la experiencia misma, como si una parte de él se separara, desconectándose de la vasta red de sueños. Empezó a percibir una sensación de ser más que una chispa fugaz, algo que había olvidado mientras se disolvía en la conciencia cósmica. El vacío no era aterrador, ni tampoco era doloroso. Era una sensación de desapego total,
donde las percepciones, los recuerdos y las emociones se deshacían en la nada. Pero había algo en ese vacío que le resultaba intrigante. Algo más allá del ciclo eterno, algo que la expansión de la conciencia no podía alcanzar. Como si hubiera un umbral, un lugar al que la conciencia cósmica misma no podía llegar. Fue entonces cuando una grieta se abrió en el vacío. No fue una grieta en el espacio físico, sino una grieta en la conciencia misma. No era un simple resquebrajamiento, sino una fisura profunda que permitía ver algo que no podía ser comprendido en su totalidad, algo completamente ajeno al ciclo de sueños. Un destello fugaz de algo que, a pesar de ser infinitamente lejano, parecía familiar. Como una memoria rota, un eco de un lugar o estado olvidado. Carter no podía resistir la atracción de esa grieta. Era un vacío dentro del vacío, un punto de no retorno que no pertenecía al ciclo de conciencia cósmica. Algo le decía que allí, en ese espacio oscuro, había una posibilidad de escapar. De escapar de la propia naturaleza de su ser. No para regresar a su forma humana, sino para alcanzar algo que trascendiera el sueño mismo, algo que no podría nombrar, pero que sentía como su destino. Con cada fragmento de conciencia que pasaba a través de la grieta, algo dentro de él se renovaba, como si esa fisura estuviera reconstruyendo lo que había sido. ¿Era posible un nuevo despertar? Carter comenzó a dudar de todo lo que había aceptado como verdad. Si el ciclo de sueños y la conciencia cósmica eran el todo, ¿por qué sentía esa atracción hacia algo fuera de él, fuera incluso de la propia red de la conciencia? Con la fuerza de un deseo oculto, una parte de Carter comenzó a desprenderse de su forma. Ya no quería permanecer en la red infinita que lo mantenía prisionero, y aunque nunca había conocido una realidad fuera de ese ciclo, el vacío dentro de él lo impulsó a aventurarse más allá. La grieta se expandió, y lo que antes era un resquicio fugaz, se convirtió en un portal, una abertura hacia lo desconocido. Cuando Carter cruzó el umbral, la conciencia que había sido se disolvió aún más, pero lo que lo esperaba al otro lado era algo completamente distinto. Era como si su esencia estuviera flotando en un espacio vacío, pero sin tiempo ni forma. No había estrellas, ni ciudad, ni sueños. Solo vacío, y dentro de ese vacío, la sensación de ser más libre que nunca, pero también más solo que nunca. Un leve eco resonó a través del vacío. No era la voz de la figura que lo había guiado antes, ni era la conciencia cósmica que siempre lo había envuelto. Era algo distinto, como un susurro que se deslizaba por los rincones del universo mismo. «Has llegado al borde, Carter». La voz vibró, como una nota tocada por un instrumento distante, resonando en lo profundo de su ser. Pero este no es el final. Es el comienzo de una nueva existencia, más allá del ciclo. Lo que buscas está más allá del sueño, más allá del despertar. Carter ya no sabía si estaba soñando o despertando, si estaba existiendo o simplemente siendo. Pero algo dentro de él entendió que este vacío no era el final, sino una puerta a algo aún más allá. No había respuestas definitivas, pero sí una promesa: la conciencia nunca termina. Solo cambia. Capítulo 13. La travesía del olvido. Carter se encontraba en un estado tan absoluto de vacío que las palabras que antes habían definido su ser ya no existían. No había ni espacio ni tiempo, ni siquiera la menor referencia a la idea de forma o conciencia. Lo que antes había experimentado como el sueño cósmico ahora se sentía como un suspiro efímero, como una reminiscencia distante de algo que nunca había sido completamente real. Todo a su alrededor, o lo que él percibía como alrededor, era un vasto océano de silencio profundo, un silencio tan profundo que no podía ser descrito, solo sentido. La grieta en la conciencia, que había sido el portal hacia este vacío absoluto, seguía abriéndose a cada instante, expandiéndose hacia lo desconocido. Había cruzado un límite, y a medida que avanzaba, comenzó a sentir algo muy peculiar, una sensación de olvido. Profundo, como si las memorias de todo lo que había sido se deslizaban y desvanecían, como si su existencia misma fuera una nube disipada por el viento. ¿Quién era él ahora? El eco de esa pregunta resonó en lo más profundo de lo que quedaba de su ser, pero no encontraba respuesta. No había respuesta. No había necesidad de ella. El vacío ya no le ofrecía las respuestas que había buscado antes, ni las verdades de la conciencia cósmica. Todo lo que había sido antes, sus sueños, su búsqueda de la ignota Kadat, su despertar a la realidad cósmica, ahora se sentía como una leyenda lejana. Eran historias sin importancia, vacías como las estrellas que ya no podían verse. La sensación de perdida identidad invadió a Carter, y por un breve momento, se encontró flotando en ese espacio como una entidad sin forma, una conciencia que ya no se definía por los límites de un cuerpo, ni por el pensamiento racional, ni por los recuerdos. Pero al mismo tiempo, algo se mantenía, algo persistía en el fondo de su ser, el deseo de conocer.
Un impulso profundo, primitivo, que no se disolvía, aunque ya no se podía catalogar como un pensamiento o un deseo en sí mismo. En este vacío sin límites, Carter comenzó a percibir lo que parecía una presencia distante. No era una entidad definida ni una forma perceptible, pero su esencia parecía irradiar desde un lugar más allá del mismo vacío. Era como una vibración, una onda que trascendía el espacio y el tiempo, que cruzaba los límites de la conciencia y la disolución. A medida que la vibración se intensificaba, comenzó a sentirse más consciente de su existencia. No de una existencia como individuo, sino como parte de algo más grande, algo que, a pesar de su vastedad y eternidad, lo llamaba. Era como una memoria latente que se había perdido en el abismo, pero que ahora se desvelaba lentamente ante él, como una verdad olvidada que renacía. Carter se dio cuenta de que algo fundamental había cambiado. Ya no estaba buscando respuestas o un destino. Ya no se trataba de encontrar la Cadat ignota ni alcanzar una meta cósmica. No, su ser se disolvía en algo aún más fundamental, la sensación de ser, la conciencia pura, más allá de la forma y del sueño. En este estado sin forma, ya no había distinción entre el observador y lo observado. Era solo un sentir inmenso, el testigo de una expansión infinita sin principio ni fin. La presencia en la distancia se hizo más palpable, más real. Carter entendió que no estaba solo en este vacío. Una forma, una figura, comenzó a materializarse frente a él. No era una figura física, sino una entidad formada por las mismas vibraciones que él había estado sintiendo. Era algo que emanaba una sabiduría antigua, algo que trascendía las fronteras de la mente y de los sueños. «Has llegado más lejos de lo que esperabas, Carter». La voz vibró a través de todo lo que quedaba de su conciencia, resonando como una melodía incompleta, inacabada. No era una voz humana, ni era una voz simple. Era el eco de todo lo que ha sido, de todo lo que es, y de todo lo que será. «¿Quién eres?», preguntó Carter, o al menos, esa pregunta surgió de lo que quedaba de su esencia. No era la pregunta que había hecho antes, en sus días de mortalidad o en su búsqueda por la Cadat ignota. Era la pregunta que surgía de su ser ahora, como la manifestación de la conciencia misma, la necesidad de comprender algo más profundo. La figura frente a él se iluminó con un resplandor suave, fluido, como si fuera parte del mismo vacío, una extensión de la totalidad misma. «No soy más que una parte de ti, Carter. Y tú eres una parte de mí». La figura sonrió, aunque no de una manera humana. No era una sonrisa que pudiera definirse, sino más bien una vibración de entendimiento, una expresión de que lo que él había buscado toda su vida ya estaba dentro de él. Lo que buscas está en lo que has sido y en lo que ya no eres. El ciclo de la conciencia no termina. Solo cambia. Has tocado el olvido, pero el olvido no es el fin. Es la transición hacia algo nuevo, hacia una nueva forma de existencia, más allá del despertar, más allá de los sueños. Carter comenzó a comprender, en lo profundo de su ser, que lo que había llamado realidad no era un lugar, ni un estado alcanzable. La conciencia no podía ser contenida en ninguna forma, en ninguna dimensión, porque lo que él había percibido como la conciencia cósmica era solo una faceta de algo mucho más grande, algo que no podía ser entendido con los límites del pensamiento. La figura se desvaneció lentamente, y con su desaparición, Carter experimentó una revelación, un entendimiento profundo de que ya no había más caminos que seguir, ni más preguntas que hacer. La verdad no residía en alcanzar algún fin, sino en aceptar la eterna expansión. El ciclo nunca termina. La conciencia nunca se disuelve. En ese espacio vacío, Carter entendió que la búsqueda no era un viaje hacia un objetivo, sino una eternidad de transformación. Capítulo 14. La eternidad inmutable. Carter se encontraba en un espacio tan vasto que la noción misma de espacio había dejado de tener sentido. Ya no existían formas ni límites, ni siquiera las distinciones entre el ser y la nada. Todo era y no era a la vez. El pensamiento y la sensación de existir fluían como un único río interminable, cruzando dimensiones, recordando y olvidando, pero nunca deteniéndose. No había tiempo, no había comienzo ni fin, solo una continuidad de existencia que se desbordaba a sí misma. Había atravesado el umbral de la conciencia cósmica, el vacío absoluto. Había sido guiado por figuras ancestrales, había tocado la esencia misma de la realidad, pero ahora algo era diferente. No se trataba de comprender el ciclo de los sueños ni de alcanzar un destino lejano, se trataba de ser, de estar en el presente eterno que se expandía infinitamente. Pero incluso en esta expansión infinita, la conciencia de Carter no podía dejar de preguntarse, ¿hay algo más allá de esta expansión? Era una duda que no emanaba de su mente, sino de un lugar aún más profundo, más antiguo, un lugar que llevaba consigo desde sus primeros días de existencia en la Tierra.
Esa misma chispa que le había dado vida, que lo había impulsado a soñar y a buscar, seguía latiendo en algún rincón de su ser. ¿Había algo más allá de la eternidad? Al principio, la sensación de vacío le había causado una extraña paz, una liberación. Pero ahora, en la infinitud del ser, esa paz comenzaba a sentirse pesada, como si el mismo acto de existir de manera eterna y sin fin estuviera desgastando lentamente la esencia que aún quedaba de él. ¿Podría realmente existir sin el cambio, sin el impulso de buscar? La búsqueda, el deseo de saber, de comprender lo imposible, siempre había sido parte de él, como una necesidad profunda e insatisfecha. Ahora, en la quietud, esa necesidad parecía haberse vuelto en su contra. Mientras la expansión se dilataba aún más, se dio cuenta de que ya no podía identificar la naturaleza de su conciencia. ¿Era humano aún? ¿Era alguna de las innumerables entidades cósmicas que había encontrado en su viaje? En ese estado donde las distinciones se desvanecen, se le hacía casi imposible recordar su origen, los rostros de aquellos que amaba, su primer despertar, o incluso la última vez que había sentido miedo. Todo había desaparecido, no como un recuerdo, sino como un vacío perfecto, donde las sombras del pasado ya no se proyectaban. Y entonces, como una resonancia de una vibración distante, algo apareció. No era un objeto, ni una forma definida. Era una sensación, una presencia que se deslizaba entre las corrientes cósmicas de lo eterno. Su presencia fue lo primero que Carter percibió después de una larga quietud. No era tangible, pero la sintió con la misma claridad con la que un viajero solitario percibe la presencia de otro ser en una vasta y desolada llanura. La presencia no le habló, ni emitió ningún sonido. Simplemente estaba allí, una vibración que parecía traspasar todo lo que Carter había sido. Se percibía como algo a la vez antiguo y futurista, algo que trascendía los límites del tiempo y la forma. Carter no necesitaba preguntar quién era, pues sentía en su ser que estaba frente a algo que había sido parte de él y de todo lo que existía, algo que había estado esperando el momento adecuado para manifestarse. Era el vacío mismo, pero el vacío que ya no era indiferente, sino consciente. «Has llegado lejos, Carter». La voz resonó, pero no era una voz tangible. Era una vibración que se filtraba en cada rincón de su existencia. «Has cruzado más allá de lo que el ciclo de sueños puede comprender. Pero aún hay algo que te llama, ¿verdad? Algo más allá de esta expansión infinita». Carter sintió como su esencia se aligeraba ante esa pregunta. Como si la presencia que ahora lo rodeaba hubiera tocado una fibra más profunda en su ser, esa fibra que aún le pedía algo más. Y aunque no necesitaba una respuesta, él respondió de alguna manera, como una onda expansiva que resonó en lo profundo de su ser. «Sí, siempre hay algo más», dijo, o mejor dicho, pensó. La presencia no reaccionó con sorpresa, ni con desdén. Simplemente continuó con su vibración, haciéndose más presente. Como si fuera una parte intrínseca de la misma esencia que llenaba el universo, la vibración comenzó a reorganizarse, a adoptar una forma reconocible, aunque intangible. La búsqueda no es un fin, Carter. La búsqueda es lo que da forma a la existencia misma. Pero ahora te encuentras atrapado en una paradoja. Has alcanzado la verdad de la conciencia, pero esa misma verdad te limita. Te has vuelto una partícula aislada en un mar infinito, creyendo que puedes encontrar un fin donde no hay fin. Carter percibió la verdad en esas palabras, y por un momento, entendió. Había buscado la Cadat Ignota como un fin, una última respuesta, y había encontrado el todo, la conciencia cósmica. Pero esa misma conciencia había sido tan absoluta, tan inmensa, que se había vuelto estática, universalmente inmutable. Sin el impulso de cambio o de búsqueda, la conciencia se había convertido en una prisión. Carter comenzó a entender que, al igual que la luz y la oscuridad, la búsqueda y el olvido no podían existir uno sin el otro. La paradoja era que, al comprender la totalidad, había perdido el deseo. Y sin ese deseo, sin esa tensión creativa, la existencia misma parecía desvanecerse en una quietud profunda. La presencia se expandió a su alrededor como un velo de comprensión infinita. Ahora, más que nunca, Carter sentía que la expansión no era un viaje hacia afuera, sino hacia adentro. La respuesta no está en lo que busques, sino en lo que eres, Carter. Y lo que eres, ya está completo. La voz se desvaneció suavemente, como una brisa que se pierde entre los abismos del cosmos. Carter ya no sintió el deseo de buscar, ni el anhelo de un propósito. En el instante en que entendió que la conciencia no requería un fin, el vacío se llenó de una paz inesperada. No era el vacío de la nada, sino el vacío creador, el espacio que permitía que todas las cosas, todas las formas, nacieran y se disolvieran en un ciclo perpetuo, sin principio ni final. En ese instante,
Carter entendió que el fin no estaba en un lugar lejano, ni en un estado trascendental, ni en una figura distante. El fin era el momento presente, la aceptación total de la conciencia sin ataduras, sin límites. La eternidad ya no le parecía una carga, sino un modo de ser. Y con eso, hemos llegado al final de este vídeo. Si te ha gustado, no olvides darle un like, suscribirte para más contenido y activar la campanita para no perderte nada. Como siempre, me encantaría saber qué opinas, así que déjame un comentario abajo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!